paz para todos una vez más. Damos gracias al Señor por este día y por esta palabra, Señor, que vamos a leer. Que el Señor sea teniendo misericordia de todos nosotros. Y le pedimos por aquellos que están en necesidad en este día, para que el Señor sea ayudándoles conforme a sus necesidades. Amén. Hoy tenemos la segunda carta que Saulo escribió a Timoteo. Y es una carta donde uno puede ver el amor de Timoteo, el amor de Saulo por Timoteo, ¿verdad? Y toda su preocupación y todo su deseo es que Timoteo no deje de alcanzar aquello que Dios le ha concedido. Amén. Y para eso recurre a ciertas cosas que va a exhortarle, a recordarle de dónde él obtuvo lo que obtuvo y cómo lo obtuvo y de qué tiene que cuidarse. Amén. Y qué debe hacer para perseverar. Así que todo esto lo hace en el amor de que Timoteo realmente alcance la promesa que Dios le ha concedido. Amén. Dice Saulo, un enviado o un apóstol, un comisionado de Yeshua el Mesías, por la voluntad de Elohim, según la promesa de vida en Yeshua el Mesías. ¿Qué es el Evangelio? Según Saulo, una promesa de vida. ¿Para qué vino Yeshua el Mesías a este mundo? Para darnos vida y vida en abundancia. Uno podría pensar, o cuando uno estaba en el mundo y oía estas cosas, ya, pero uno está vivo. ¿Cuál vida si ya la tengo? Ya me la dieron. Amén. Pues claramente tenemos esta vida temporalmente, ¿verdad? Porque sabemos que esta vida tiene un final. Nos guste o no, todos vamos camino a un final, a una señal. Amén. Por lo tanto, ¿pero qué pasa después del transcurrir de esta vida? ¿Se acaba todo allí? Sabemos que por la Escritura que Dios ofrece la existencia, ¿verdad? El que podamos aún después de terminar esta prueba, de pasar este tiempo, tengamos la oportunidad de poder seguir existiendo. La pregunta es, ¿a cuánto nos gustaría seguir viviendo? Amén. Porque algunos se conforman con esta vida solamente y tratan de disfrutar y de deleitarse y hacer lo máximo por darse gusto en esta vida, y no les importa lo que haya después. Amén. Pero lo que Elohim ofrece, lo que el Padre ha ofrecido a través del Evangelio, es una promesa de vida. Ahora, esa promesa de vida, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se manifestó realmente? Claramente se manifestó cuando Jesús de Nazaret resucitó. Amén. Porque se hablaba, aún antes de que Jesús viniera, se creía en la resurrección de los muertos, pero nadie sabía realmente cómo era aquello. Nadie había visto a un muerto levantarse para vivir eternamente. Amén. Por eso cuando Yeshua resucita, y los discípulos y todos los que anduvieron con él en esta vida lo vieron morir en el madero, y lo vieron ser sepultado, y ahora lo ven nuevamente en vida. Entonces entendieron lo que era esa promesa. Amén. Ellos lograron realmente la resurrección de Yeshua Mesías, es lo que viene a darnos el sentido de cuál es la promesa de vida que el Padre nos ha ofrecido, porque es una oferta que el Señor nos hace. Dios no obliga a nadie. Amén. Dios simplemente nos ofrece la vida. Amén. Y es una promesa que si nosotros hacemos tal como Él nos pide que hagamos, entonces Él nos garantiza de que tendremos lo que Él nos ha prometido. Amén. Ahora, ¿cuántos creemos en la resurrección de los muertos? Pues eso es algo que solamente Dios pone en el corazón de las personas. Amén. Porque uno puede oírlo, pero no creerlo. Amén. Porque el que llega a creerlo es porque Dios en su misericordia nos concede convencernos de esto, de que sí hay vida y de que va a haber vida después de esta vida. Amén. Que cuando todo esto pase, cuando todo se cumpla, entonces habrá un pueblo que será ¿qué? Levantado.
para ver la promesa de cumplir el cumplimiento de la promesa y ver la gloria de Dios y todo lo que Dios prometió para su pueblo. Amén. Así que depende de que si lo creemos o no lo creemos, si lo tomamos o no lo tomamos. Y esa es la promesa que, ¿por qué Saulo comienza diciéndole a Timoteo esto, hablándole de esta promesa? Porque es lo que él tiene en mente cuando le escribe esta carta. Él está preocupado, él está sabiendo que ya sus días están contados, que ya su tiempo en esa tierra van a llegar a término. Él ahora desea exhortar a Timoteo, a quien ve como un hijo, para que entonces realmente Timoteo no deje de alcanzar esa promesa. Amén. Porque ya él se siente que realmente ha peleado la buena batalla y ha guardado la fe, ha corrido la carrera, y ahora ya le espera simplemente que Dios cumpla su promesa. Amén. Luego dice a Timoteo, y la carta: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Elohim Padre y de Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Amén. Doy gracias a Elohim, a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de cómo sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. Amén. Anhelando verte al recordar tus lágrimas, para llenarme de gozo, teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida o Loide, y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Elohim que hay en ti por la imposición de mis manos. Vamos a parar allí. O sea, la primera forma que encuentra Saulo para exhortar a Timoteo en cuanto a la promesa de vida es por qué él la tiene, de dónde la tiene, cómo la obtuvo. Amén. Y una de las cosas que él le trae a la memoria es la herencia que Timoteo y Saulo comparten. Amén. Tal vez no todos los creyentes gozamos de esa herencia, amén, de tener una descendencia, una familia que haya servido, que haya sido fiel a Dios, que haya sido obediente a Dios. Pero en este caso, Saulo recurre a ese común que tienen ellos, de que sus antepasados sirvieron a Dios, fueron fieles a Dios. Amén. Y dice, esto no viene solamente de ti, sino que está en tu genealogía, está en tu sangre, de que tus antepasados, igual que los míos, también ¿qué? Sirvieron a Dios. Ahora es interesante porque Saulo dice que sirve a Dios, a Elohim, desde mis antepasados. Pero recordemos que Saulo vino al Evangelio fue cuando Yeshua el Mesías se le apareció. Amén. Él no está contando desde el día que Yeshua el Mesías se le apareció, sino está contando de que sus antepasados también sirvieron y él mismo también servía a Elohim, confiando conforme a lo que recibieron, conforme a lo que así les enseñaron y los instruyeron. Amén. Claramente él hace referencia a su descendencia porque él dice en la Escritura que es hebreos de hebreos, israelita, judío, amén, de la tribu de Benjamín. O sea, su descendencia viene desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob. Amén. En el caso de Timoteo, su descendencia viene por la parte de las mujeres, de la madre y de la abuela, porque el padre, sabemos que el padre de Timoteo era griego. Amén. Pero comparten esa misma bendición de que sus antepasados, y muchos de nosotros, déjeme decirle, muchos de los que hoy creemos y participamos en la fe, también contamos de que lo más seguro es que dentro de nuestra vida, de nuestros antepasados, hubo unos cuantos que también sirvieron a Dios, que también clamaron por su descendencia, también clamaron por aquellos que habrían de venir después de ellos. ¿Cómo lo hago yo? Yo sé que lo hacen ustedes también. Yo oro por los que aún no están. Amén. Oro por los hijos que tendrá Natanael, por los hijos que tendrá Nicolás, por los hijos que tendrán mis hijas, amén, aunque que yo no conozco ahorita. Por ellos también hay que orar porque que Dios también tenga misericordia de ellos, como ha tenido misericordia de nosotros, amén. Hay que bendecir la descendencia.
Entonces, una de las cosas que Saulo toma como para exhortar, para motivar, para exhortar a Timoteo en esto de perseverar en la promesa de vida, es que recuerde que él viene de una descendencia que han servido a Elohim, que han servido a Dios. Amén. Y si alguno dice, no, pues yo no conocí a ninguno de que mi familia, pues tal vez no de los más recientes, pero sabrá Dios quién de los que han pasado han servido a Dios. Amén. Porque ahí se cumple lo que dice la Escritura, ¿verdad? Dice cuando dice la Escritura que Dios tiene misericordia hasta 1000, ¿qué? Hasta 1000 generaciones. O sea que si uno pudiera mirar el pasado y ver a nuestros antepasados, lo más seguro que entre ellos hubo gente que han servido a Dios, que sirvieron a Dios de corazón, aún en medio de la fe que conocieron y que vivieron. Amén. Pero lo que importó fue que su corazón realmente era para con Dios. Porque no es la religión, es el corazón. Tú puedes estar en la religión, pero si no tienes un corazón para Dios, amén, Dios lo que va a juzgar es nuestro corazón. Luego dice que por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Elohim que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Cómo se aviva el fuego del don del Espíritu en nosotros? Claramente practicando la fe, ejercitando la fe, la piedad. Amén. No conformándome con lo que hice ayer, ni conformándome con lo que hice el año pasado, sino que cada día es una nueva oportunidad. Y cuando leía esto, el Señor me traía a la mente algo que se ordenó en la ley a los sacerdotes. Amén. Y está en el libro de Levíticos. Quiero que me acompañen allí. Levíticos 6. Levíticos 6, 9 y 13. ¿Lo tienen, mis hermanos? Levíticos 6, del 9 al 13. Dice, ordena a Aarón y a sus hijos, y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego encima del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. Luego el sacerdote se revestirá de su túnica de lino y vestirá sobre su carne los zaragüeyes o calzoncillos de lino. A continuación recogerá de sobre el altar la ceniza del holocausto que el fuego habrá reducido y la depositará al costado del altar. Después se quitará sus vestiduras y revestido de otras vestiduras sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. En tanto el fuego de sobre el altar arderá en él sin extinguirse. El sacerdote quemará leños en él cada mañana y acomodará encima del holocausto, dejando consumir en él las gracias de las ofrendas de paz. ¿Qué tiene que ver esto con avivar el fuego del Espíritu? ¿Amén? ¿Por qué el sacerdote tenía que remover cenizas? ¿Qué pasa si usted quema y no remueve las cenizas? Lo más seguro es que se va a apagar, que las cenizas van a apagar, los leños van a apagarla. Amén. Y el holocausto, una vez que se consume, hay que limpiar y volver a ¿qué? A ordenar todo para volver a presentar. Entonces, avivar el fuego del Espíritu en nosotros, ¿qué significa? Que uno no puede conformarse con nada de lo que ya haya hecho. Como dicen por ahí, un dicho, ¿verdad? No te duermas en los laureles. No porque ayer ayunaste, no porque ayer oraste, no porque ayer leíste la Escritura, entonces hoy ya no tienes que hacerlo. Amén. Ya eso se quemó. Ya el servicio que hicimos a Elohim ayer, sea lo que hayamos hecho, ya eso se quemó. Amén. Ya lo hicimos. Ahora es un nuevo día.
Es una nueva oportunidad de ¿qué? De volver a presentar a Elohim, a Dios nuestra vida en sacrificio, amén, porque ¿qué es nuestra vida? Un holocausto, que cada día tiene que irse quemando, consumiendo delante de nuestro Dios, amén. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos la tendencia a conformarnos. Ya ayer oré, ya ayer ayuné, hoy no tengo por qué hacerlo. Y no entendemos de que realmente nuestra vida es un sacerdocio. Y que todos los días, cada día, cada mañana, tenemos que postrarnos delante de nuestro Dios, o buscar su rostro, orar, clamar, darle gracias por lo que pasó, por lo que se pudo hacer, pedir perdón por lo que no se pudo hacer, pudiendo haberse hecho, y pedir fuerzas para un nuevo día, y entonces empezar ¿qué? Un nuevo servicio, una nueva oportunidad de poder presentar ofrendas delante de nuestro Dios, amén, en este día. Así no estemos todo el día orando, pero el hecho que nuestra mente y nuestro espíritu esté buscando cómo servir, cómo hacer lo bueno, cómo alejarnos del mal, cómo hacer misericordia, cómo hacer el bien, cómo practicar la justicia, entonces estamos ¿qué? Consumiéndonos, consagrándonos cada día a ese bien, amén. Y eso es lo que nosotros no podemos estar como con la mente como que no tengo nada que hacer. Hay tanto que hacer cada día, el Espíritu nos invita a hacer tanto cada día. Pero ¿qué le dijo el Señor a los discípulos cuando los invitó a orar y se quedaron dormidos? A la verdad, el Espíritu ¿qué? Está dispuesto, el Espíritu quiere, pero la carne ¿qué? Dame un poquito de tiempo, dame un poquito de reposo, dame un poquito de descanso, amén. Y entonces tendemos a buscar la conformidad y el bienestar, amén. Y eso es lo que Saulo está diciendo a Timoteo. No te confíes, amén. No porque ya has corrido un tramo de la carrera, ahora crees que ya lo lograste, ahora crees que ya estás seguro, que ya lo alcanzaste. No, cada día también hay un peligro. ¿A qué? Porque hay que avivar el fuego, porque también se puede apagar. En la medida que yo me conformo, que yo me voy alimentando, que ya estoy bien, entonces claramente voy a ¿qué? Bajando la intensidad de nuestro servicio a nuestro Dios. Y ahí hay peligro, porque entonces es cuando vienen ¿qué? Las tentaciones, las concupiscencias, los malos pensamientos, amén. Y entonces podemos fácilmente resbalar y caer, amén. Por eso la invitación de la Escritura ¿qué es? Está en todo tiempo ¿qué? Atentos, orad sin cesar, porque el enemigo por ahí está ¿qué? Como el león rugiente buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? Amén. Así que no es tiempo de dormir, sino tiempo de estar despiertos, amén. Dice, por la imposición de mis manos. Sabemos que en 1 Timoteo 4:14 él habla que ese don que recibió Saulo, dice, no descuides el don que hay en ti, 1 Timoteo en la carta anterior, que te fue dado por medio de profecía con imposición de las manos del presbiterio. O sea que no solamente Saulo impuso manos sobre él, ¿no? Lo que Timoteo recibió, el don que recibió, no fue solamente por la imposición de Saulo, sino por la imposición del presbiterio, de los ancianos, amén, de aquella comunidad donde Timoteo hizo la confesión de fe, amén, y donde fue consagrado para servir al Señor. Y claramente todo eso es para que Timoteo entienda que no solamente ha recibido una herencia familiar, sino que también ahora tiene que una responsabilidad, amén. Se le ha delegado una tarea y tiene que esforzarse en ello, amén, porque eso es lo que Dios nos manda. No solamente se nos ha concedido esta bendición de poder recibir la bendición por parte de nuestras familias que nos antecedieron y que tal vez oraron por nosotros, sino que ahora Dios también a través de la fe nos ha concedido a nosotros también ¿qué? Una responsabilidad, una tarea, un don por el cual tenemos que esforzarnos, amén, y tenemos cada día presentarlo delante de Dios buscando cómo servirle, amén. Dice, por tanto, no te avergüences, porque no nos ha dado
Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Ahora, Dios no nos llamó para huir. El Evangelio es una vida de retos. Amén. Es un llamado de una carrera que no es fácil, pero que en Dios es posible y se va a ganar. Amén. Si realmente no nos apartamos de Dios y Dios no se aparta de nosotros. Tenemos la certeza de que si caminamos con Él y Él, que es fiel, no se aparta de nosotros, entonces realmente terminaremos esta carrera. Pero esta carrera tiene muchos tropiezos y muchas aflicciones y muchos sacrificios. Amén. Y hay que renunciar a muchas cosas. Y para eso se requiere ¿qué? Fuerza, se requiere poder. Amén. Ahora, Dios da ese poder y nos lo da a través del Espíritu. Pero nosotros tenemos que decirle a esta carne, ¿sabe qué? No se puede dar lugar al conformismo, sino que también tengo que forzar esta carne para que responda a lo que el Espíritu de Dios me está guiando a hacer. Ahora, ¿por qué dice él que no dio espíritu de cobardía? Porque tristemente, dentro del Evangelio, han venido muchos. Muchos son los que han respondido a la fe. Muchos son los que han oído el Evangelio y han confesado a Jesús el Mesías como su Salvador y su Señor. Pero no todos han terminado la carrera. Muchos se han apartado, muchos se han desviado. Y aquí la palabra cobardía significa de que por alguna razón uno puede dejarse intimidar. Por alguna razón uno puede acobardarse, dejar que el miedo o el temor lo invadan y entonces, ahora, ¿el miedo a qué? ¿El temor a qué? ¿Intimidarse de qué? Pues en aquel entonces, realmente la persecución era muy visible. El Saulo mismo estaba preso por causa del Evangelio. Amén. Y muchos, viendo eso, se habían apartado de Saulo. Muchos de esos habían decidido que seguir mejor sus vidas y no seguir el Evangelio. Amén. ¿Cuántos murieron en el teatro romano? ¿Cuántos tuvieron que llegar hasta allí? Amén. Ahora, ¿cuántos de los que estaban allí mirando realmente querían terminar igual? Amén. Entonces, claramente, ahora, fíjense que en la Escritura hay un llamado de Jesús el Mesías en el libro de Revelaciones a este tipo de personas. Vamos a ir a un momentito al libro de Revelaciones 21. ¿Cómo, perdón? O Apocalipsis, perdón. O Revelaciones 21, 7, 8. Apocalipsis 21, 7 y 8 dice, leamos del 6, y me dijo, hecho está, yo el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. O sea, Dios está dispuesto ¿qué? A bendecir a todo aquel que quiera venir a Él a saciar su sed. No tiene que pagar nada, solamente estar dispuesto a beberla. Dice el 7, el que venza heredará estas cosas y le seré por Elohim y él me será por hijo. Realmente está hablando de ¿qué? La resurrección, ¿verdad? Porque vencer es hasta la muerte, hasta el último de nuestros días. Pero los cobardes, dice aquí, e incrédulos, y abominables, y homicidas, y fornicarios, y hechiceros, e idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Amén? ¿Por qué la muerte segunda? Porque claramente todos habrán de resucitar para el juicio. Amén. Que no habrá nadie que no resucite para recibir juicio. Estamos hablando de los que no creyeron. Amén. ¿Quiénes son los que van a subir la muerte segunda? Toda esta lista que está aquí. Los cobardes, los incrédulos,
los abominables y homicidas y fornicarios, hechiceros e idólatras, mentirosos, amén. Todas estas personas sufrirán ¿qué? La muerte segunda. Quiere decir que se levantarán para ver el juicio y oír la sentencia y entonces volverán ¿qué? A perecer. Amén. Pero ya este perecer será para dejar de existir. Amén. Entonces, claramente, aquel que recibe el Evangelio, aquel que recibe la promesa de vida y que cree a Dios y que busca y que se aferra a esa promesa, claramente Dios no le va a dar espíritu de cobardía para que se vuelva atrás, para que se deje intimidar por cualquier cosa, por los sacrificios, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer aquello, porque tengo que renunciar a esto, o porque es que me van a odiar, que es que me van a rechazar. Hay tantas personas que por temor a perder cosas, entonces se dejan intimidar en la fe y se olvidan el Evangelio. Amén. Y lo que no saben es que están rechazando su propia ¿qué? Están rechazando la vida. Amén. Y están aborreciendo sus propias vidas. Amén. Todo por caerle bien o por no sufrir en esta vida. Entonces, pero Dios a todo aquel que le ha creído y que se ha aferrado a esa promesa, el Espíritu es de poder. Podemos hacer lo que para muchos es imposible hacer, para el creyente es posible hacerlo porque es Dios el que nos da ¿qué? La fuerza, el poder. Ahora, ¿de qué viene acompañada esa fuerza? Dice, de amor. El amor tiene un poder que sobrepasa cualquier entendimiento. Amén. ¿Cuántas personas por amor han hecho tantas cosas? Amén. ¿Cuántos Dios, por amor, qué hizo Dios por nosotros? Enviar a su propio Hijo a sufrir, a humillarse, a padecer. Amén. A perseverar, a mostrarnos el valor que tiene la vida. Amén. Porque todo lo que Jesús el Mesías fue para mostrarnos de que dónde debemos poner nuestros ojos. No en las cosas temporales de esta vida, sino que en esa promesa de vida. Porque Jesús, claramente Dios también le hizo una promesa a él, ¿verdad? Pones tu vida y la vuelves ¿a qué? A tomar. Y Jesús también le creyó a Dios. Porque la fe en Jesús es eso. O sea, ¿por qué fue que Él vino a ser nuestro Salvador y nuestra ofrenda? Porque Él también caminó en esta carne. Amén. Y Él también tuvo que creer. Muchos, cuando oímos que Jesús, el Hijo de Dios, creemos que porque la expresión Hijo de Dios significa que no, que es que Él era el Hijo de Dios, por eso Él pudo todo. No. Él vino de Dios. Pero como hombre, tuvo que vivir igual que nosotros. Por eso nos invitan a tener la fe de Él. Porque Él le creyó al Padre, Él le creyó a Dios y en su fe le obedeció a Dios. Y estuvo dispuesto a renunciar, a rechazar las cosas de esta vida por alcanzar lo que el Padre le había ofrecido. Pero más que eso, la motivación también era el amor que Él tuvo para con el pueblo de Dios, para con su prójimo. Porque no solamente amó su salvación, sino que amó el hecho de que Él pudiera ser instrumento para que muchos de los que estaban allí y muchos de los que habrían de creer por la palabra de ellos también pudieran alcanzar esa misma ¿qué? Promesa. O sea, fue el poder del amor y el poder de la fe que tuvo y el espíritu que Dios le dio, que entonces Él estuvo dispuesto a pasar todo lo que vivir y vivir todo lo que vivió para ser entonces el instrumento para nuestra salvación. Amén. ¿Por qué Él es el instrumento? ¿Qué hace de especial a Yeshua? Para que Dios lo escogiera y lo pusiera como mediador, como propiciación por nuestros pecados. Pues que Dios creó al primer hombre, y el primer hombre ¿qué? Le falló a Dios. No se mantuvo en esa condición que Dios lo creó, sino que se dejó seducir. Amén. Pero ahora viene Yeshua, el postrer Adán, el postrer hombre, y entonces también, en la misma condición que el primer Adán, tiene que estar expuesto a obedecer o a no obedecer. Pero él decide ¿qué? Obedecer. Por eso dice que en él no hubo ¿qué? No hubo mancha, que no se halló impureza en él, que no se halló maldad en él, sino que fue obediente y fue puro, y se mantuvo puro y santo
hasta la muerte. Amén. Y por eso entonces fue digno de ser ¿qué? La ofrenda que todos podemos presentar delante de Dios para que nuestros pecados sean perdonados y podamos ser reconciliados para con Dios. Esa es la justicia de Dios, que no nos condenó al pecado del primer Adán, sino que nos presentó otro Adán para que por medio de él pudiésemos ser ¿qué? Redimidos y rescatados y salvados. Amén. Ese es nuestro Salvador, por eso creemos en él, por eso nos aferramos a él, pero también por eso procuramos, como dice Juan en la Escritura, todo aquel que dice creer en Yeshua y conocerle, debe caminar como él ¿qué? Como él caminó, como él anduvo. Él es nuestro ejemplo. Amén. ¿En qué se ocupó él? ¿En qué pensó él? Solamente en obedecer al Padre y en procurar que ese amor del Padre llegara a todos los que lo rodeaban. Amén. Y así debemos pensar nosotros. No solamente preocuparnos por nuestra salvación, sino también anhelar que ese gozo, esa paz, esa salvación, esa conciencia de salvación que hay en nosotros, que Dios ha puesto en nosotros, también llegue ¿qué? A otros. Esa es la meta. Amén. Y por eso se está dispuesto ¿qué? A renunciar, a padecer, a sufrir, a lo que Dios disponga, con tal de que realmente eso llegue a otros. Amén. Entonces, dice que Dios no dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, claramente, todo esto, el dominio propio, es necesario porque si Dios no nos ayudara a tener dominio propio, fácilmente cederíamos a los deseos de la carne, o a las pasiones de la carne, o a las tentaciones y seducciones del mundo, o de las tinieblas. Amén. Pero bendito sea Dios que a través del poder y del amor hacia Él y hacia el prójimo, entonces también nos da la fuerza para dominar esta carne. ¿Qué es lo que se interpone entre nosotros y nuestro Dios y nuestra salvación? Nuestra propia carne. Nuestro primer enemigo es nuestra propia carne. Amén. ¿Por qué? Porque la carne solamente busca ¿qué? Que sea satisfecha sus placeres y sus deseos. Amén. Y si el hombre se rinde a los placeres y deseos de la carne, claramente va a terminar apartándose de Dios. Amén. Porque entonces se convierte en un egoísta, quiere satisfacerse uno mismo y saciarse uno mismo. Amén. Entonces, el dominio propio claramente viene a través de la fuerza del poder que Dios nos da. El poder decirle no a la carne, no al deseo que no es conforme a la voluntad de Dios. Amén. No al placer que no es conforme a la voluntad de Dios, porque en Dios también nos deleitamos. Amén. Dios también nos concede cosas para que nosotros también disfrutemos. La comida, la bebida, amén. Y todo lo que Dios nos concede, amén. No todo es una vida de renuncia, sino que también hay cosas que Dios nos concede en la voluntad de Él poder disfrutar, amén. Del amor del prójimo, de la congregación, de la comunión de unos con otros, amén. Hay muchas cosas que también disfrutamos, amén. Dice, de amor y de poder, dominio propio, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio, conforme al poder de Elohim. O sea, aquí vemos que la preocupación de Saulo, al exhortarle a estas cosas, a Timoteo, es que Timoteo no se deje mover por los sufrimientos de Saulo, o por las cosas que están viniendo al pueblo de Dios, la persecución y todo el mal que estaba viniendo, sino que realmente él se afirme en la fe y sirva a Dios, amén, y se llene de ese espíritu de poder, y entonces en el amor a Dios y en el amor al prójimo, realmente él pueda mantener la fe, y seguir ejercitando el llamado que Dios le ha dado, el don que Dios le ha dado para servirle, amén, porque claramente este servicio a Dios también está plagado de luchas, amén. Tentaciones vienen todos los días, pensamientos vuelan todos los días, amén. Y si nosotros no estamos cada día reavivando nuestra fe en oración, en estudio, en meditación, realmente fácilmente ¿qué? Nos dejamos seducir, nos dejamos engañar, nos dejamos arrastrar por esas pasiones y estos deseos. Amén, mis hermanos. Luego dice, comparta conmigo sufrimientos por causa del Evangelio conforme al poder de Elohim. O sea, todo lo que se hace por el poder de Dios. Dios es el que nos da el poder para
vivir esta vida, este llamamiento santo. Amén. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Yeshua el Mesías antes de los tiempos eternos. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Si uno toma la palabra salvación, salvar, se puede tomar también aún para las cosas que ocurren en la vida natural. Una persona que es esclavo de un vicio, sea de las drogas, del alcohol, o sea de cualquier vicio, del fuego. Hay gente que se envicia al fuego, ¿verdad? O hay gente que se envicia a muchas otras cosas que hay. Amén. Ahora, el problema de las personas que están esclavas de algo, o reducidas a sometidas a algo, es que no pueden salirse por sí solas. Amén. Alguien les tiene que ayudar. Pero no se le puede ayudar hasta que esa persona misma no quiera salir, no reconozca y no entienda de qué debe salir. Amén. Ahora, cuando se saca a alguien, cuando alguien realmente levanta la mano y dice, yo quiero renunciar a esta vida de esclavitud, ayúdenme, y se le tiende la mano, claramente el ayudarle, ¿qué es eso? Tenderle la mano y sacar lo que es. Eso es salvación, eso es salvarle. Lo está salvando de esa esclavitud, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora con esa persona? Una vez lo que lo sacaste, ¿qué tiene que hacer la persona? Tiene que alejarse de la vida que vivía, de las amistades que tenía, del círculo que él tenía. Porque ¿qué pasa si lo sacas y lo llevas a un lugar de rehabilitación y se rehabilita y se limpia y todo esto, pero cuando sale vuelve otra vez a buscar sus amistades, vuelve otra vez a buscar a sus amigos y a su grupo? ¿Cree que va a perseverar en la libertad en esa salvación que se le dio? No, va a recaer. Va a recaer porque la tentación va a ser mucho más fuerte. Pues lo mismo hace Dios con nosotros. Llegó el Evangelio, nos anuncia nuestra condición. Somos esclavos, estamos muertos en vida. Y Dios nos concede entonces la salvación. ¿Pero qué nos pide Dios? Pero tienes que alejarte de tu medio. Tienes que apartarte de ese pensamiento que estaba alrededor tuyo. Porque si no, entonces vas a volver a hacer lo mismo. Amén. ¿Y la santidad qué es? Consagrarme a Dios. El que es rescatado de cualquier esclavitud de vicio, tiene que consagrarse, ¿qué? A vivir una vida diferente. Amén. Y muchos, ¿qué terminan haciendo muchos que son rescatados de los vicios? Buscando cómo ayudan a otros, a rescatar a otros. Amén. Porque esa es la norma. Amén. Pues Dios también nos pide a nosotros lo mismo. Una vez que fuimos rescatados, una vez que entendemos que tenemos que vivir una vida diferente, que ya no tenemos que buscar esa comunión con el mundo que antes vivíamos, sino consagrarnos a Dios, pues ahora también Dios nos pone en nosotros el deseo, la carga, el anhelo de querer ¿qué? Ayudar a otros. Amén. Ahora, en el mundo de las drogas y de los vicios, estamos solos y con las fuerzas que tengamos y se nos dé. Pero en Dios no estamos solos, en Dios nos añade su espíritu, su fuerza, su poder para que podamos alcanzar esta vida. Amén. Entonces dice, obras y claramente nuestra salvación no fue porque nosotros hubiéramos hecho algo para merecerlo, sino que todos estamos en esclavitud. Igual que cuando se salva a una persona que está en un vicio, no es porque haya hecho algo, sino que porque está en necesidad. Amén. Y se le ayuda, ¿por qué? Por misericordia, por gracia. Así Dios también tuvo misericordia y clemencia de todos nosotros. Amén. Y nos rescató por eso. Amén. Y no por nada que el problema es que el problema del pensamiento religioso que ni obedece a Dios, pero tampoco lo niega. El problema de la religión es que ni obedece a Dios, pero tampoco lo niega. El ateo dice, yo no creo en Dios. Amén. Y usted busca cómo hacerle creer. Pero el problema es de aquel que no niega a Dios, pero tampoco le obedece, tampoco le sirve. Ese es el problema que está en Apocalipsis, cuando el Señor dice, ni eres frío, ni eres caliente. Porque ni me niegas, pero tampoco me obedeces.
¿qué voy a hacer contigo? Amén. Entonces, te imagina a un hijo que al papá le dice, sí, papá, y el papá se va y hace todo lo contrario. Pero cuando el papá llega, sí, papá, perdóname, me equivoqué. ¿Qué va a hacer usted? Y sigue, y todos los días hace lo mismo. ¿Ah? Pues ni se revela contra ti, pero tampoco te obedece. ¿Y cómo se hace ahí? Amén. Pues claramente no podemos caer en ese punto, sino que Dios nos llama realmente a la consagración, a la santificación, que realmente nosotros le sirvamos, amén. Y no porque hubieran sido buenos, ni porque, o como mucha gente a veces habla de que, es que yo no le hago mal a nadie, amén. Y no se dan de cuenta de todo el pecado que llevamos encima, amén. Porque una de las cosas que la Escritura va haciendo en la forma que vamos aprendiendo la Escritura y conociendo a Dios, es que nos vamos a dar cuenta de la cantidad de maldad que había en nosotros y que nosotros no éramos conscientes de ella. Amén. Porque hay maldad en esta carne. Pero el problema es que nosotros no somos conscientes porque no podemos ser conscientes. Porque dice la Escritura que es Dios el que nos concede poder llegar a conocer y a entender nuestros propios ¿qué? Errores. Porque engañoso es ¿qué? El corazón. El corazón nos engaña. Y solo Dios puede ayudarnos a ver lo que no podemos ver. Las faltas nuestras, lo que realmente somos. Amén. Y dice que, y la gracia que nos fue dada. Ahora Saulo le añade algo más a Timoteo. No solamente ha recibido una herencia, no solamente ha recibido una responsabilidad, sino que recuerda que lo que te lo dieron como un regalo. Nos regalaron la salvación. Nos regalaron esta gracia, esta oportunidad. Amén. Y dice que nos fue dada en Yeshua el Mesías antes de los tiempos eternos. Claramente Yeshua el Mesías apareció mucho después. Amén. Pero ¿qué nos quiere decir? ¿Qué quiere decir la Escritura con esto? Que el plan de la redención de Dios no fue algo que vino con Yeshua, sino que ya eso estaba desde antes de la creación del mundo. ¿Qué dice la Escritura en Efesios? Que Dios nos conoció antes de ¿qué? O sea, antes de que el hombre fuera creado, ya Dios planeó todo esto. Amén. Así que no era algo nuevo a última hora, sino que todo fue conforme al propósito y al plan de Dios para la salvación de los hombres y de nosotros. Amén. Dice el 10, pero ahora manifestada mediante el aparecimiento de nuestro Salvador, Yeshua el Mesías. Amén. El cual abolió la muerte y sacó a la luz ¿qué? La vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, por medio del mensaje. Amén. Ahora, claramente, antes se conocía, amén, de la redención de Dios, del Mesías que iba a venir, del profeta que iba a venir, amén. Pero era algo que no se sabía cuándo, ni cómo, ni dónde, amén, o quién. Pero ahora que Yeshua vino, porque esto lo está haciendo Saulo ya cuando ya el Evangelio lleva muchos años ya predicándose, amén. Y esto se lo hace para que Timoteo recuerde lo que hemos recibido. Y dice que, ahora, ¿por qué es que ahora Saulo tenía mucha más fuerza y mucha más, ¿cómo se dice?, palabras de exhortación para Timoteo en cuanto a esta promesa de vida? Porque lo que se anunciaba era eso, la muerte y resurrección ¿de quién? De Yeshua el Mesías, amén. Y lo importante era que aún vivía muchas personas que lo habían visto, que habían visto la muerte y habían visto la resurrección del Señor. Y que claramente eso era la evidencia más grande para que tanto Saulo como Timoteo guardaran la promesa de vida. Amén. Ahora nosotros creemos por lo que está escrito. Creemos por el testimonio que se nos dejó. Amén. Y como dijo el Mesías, que no recuerdo bien la palabra, dice que unos creyeron porque vieron, ¿verdad? Pero más dichosos, dice, los que no vieron y creyeron. Amén. Así que nuestra fe tiene mucha más dicha. ¿Por qué? Porque no hemos visto al Señor, no lo vimos, pero hemos creído al anuncio, hemos creído al mensaje. Amén. Ahora, ¿cómo nos convencemos de eso?
pues es algo que humanamente no se puede hacer, pero Dios mismo nos da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y nos afirma y nos confirma en esta palabra. Amén. En lo que vivimos y en el gozo que Dios nos concede, el entendimiento que Dios nos concede. Y ahí tenemos la certeza de que todo esto es ¿qué? Es verdad. Amén. Y dice que realmente sacó a la muerte a luz la vida, porque fue Él el que vino a demostrar que realmente si obedecemos al Padre y vivimos conforme a la voluntad del Padre, entonces heredaremos ¿qué? La vida. Y eso está basado en la resurrección de Yeshua el Mesías. Amén. Recuerde que hasta que Yeshua murió, los mismos discípulos sufrieron el hecho de acobardarse, tuvieron temor, miedo. Pedro mismo, que se adulaba de seguirlo hasta la muerte, a la hora de la verdad. Ahora, ¿por qué? Porque aún no tenía ¿qué? El Espíritu, aún no tenía el poder. Amén. Y en sus carnes falló, en su humanidad falló. Amén. Por eso es que esto no se puede hacer en la humanidad nuestra. Si Dios no nos da su Espíritu y nos da el poder de su Espíritu, nosotros tampoco podríamos permanecer y perseverar. Amén. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer cada día? Cuando dice, aviva el fuego del Espíritu en ti, ¿qué tenemos que pedir cada día? La fuerza, el poder para vivir esta vida, para poder consagrarnos, para poder consumirnos en la piedad y en el servicio a nuestro Elohim, para no dejarnos contaminar ni seducir por nada de esta vida ni de este mundo. Amén. Y dice que y la inmortalidad por medio de él, del Evangelio. O sea, por medio del Evangelio, del mensaje, vino la vida y vino ¿qué? La inmortalidad. ¿La inmortalidad por qué? Porque cuando vieron a Yeshua resucitar de entre los muertos, recuerde que Yeshua resucitó muchos muertos, pero no se levantaron para vivir eternamente, sino que volvieron ¿qué? A morir. Hay una enseñanza por ahí que habla de que cuando Yeshua murió, las tumbas se abrieron y que muchos resucitaron y se presentaron a la ciudad, ¿verdad? Y muchos toman eso como que esos que resucitaron para la vida eterna. Pero si entonces resucitaron antes que el Mesías, ¿cómo el Mesías es la primicia? ¿Cómo el Mesías es el primero? Amén. Claramente nadie resucitó antes que él. Amén. Ni nadie ha resucitado después de él. Sino que hay un día, hay un tiempo para el cumplimiento de esta promesa. Amén. Dice, por causa de lo cual, para versículo 11, para el cual yo he sido constituido predicador, apóstol y maestro. Amén. Claramente Saulo le recuerda esto porque toda esta instrucción que da él, no solamente fue heraldo, fue llamado a anunciar, a llevar el mensaje. Amén. No solamente fue comisionado por el mismo Señor para hacerlo, sino que también se le dio la capacidad de poder instruir al pueblo. Porque toda esta instrucción que Saulo trajo no estaba. Existía la Torá de Moisés, existía la enseñanza de los profetas, pero la instrucción para la vida de piedad no estaba completa. Por lo tanto, el Espíritu a través de los discípulos del Señor trajo esta instrucción, les dio revelación, capacitó a los discípulos para instruir al pueblo en cuanto a la vida de piedad. Amén. Y luego dice, versículo 12, porque por causa de lo cual también padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y he sido persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Amén. Ahora, claramente, la certeza que Saulo tenía en la promesa de vida, en el Evangelio, en la vida de Yeshua el Mesías, claramente eso le dio la fuerza y el poder para perseverar hasta el fin de sus días. Amén. Ahora, tal vez tenía en la memoria una palabra que dijo el Mesías en el libro de Juan. A ver si lo recuerdo, si lo tengo aquí. Libro de Juan, capítulo 10, 27 y 29. Evangelio de Juan, o mensaje de Juan, 10, 27 y 29, mi hermano. Esta es la certeza de la fe, ¿verdad?
Este fue el mensaje que dio el Mesías, ¿verdad? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿y qué? Y me siguen. Juan 10:27. El 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que me ha dado mi Padre es mayor, lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora, ¿cuál es la certeza de Saulo depositar su vida, su confianza, su fe en el Evangelio, en Dios y en Jesús el Mesías? Pues claramente creyendo a las palabras de Jesús el Mesías. Amén. De que nadie podría arrebatarle a él lo que Dios le había dado. Que nadie que viene a Jesús el Mesías es echado fuera. Amén. Que nadie que cree en Dios podrá ser jamás retirado de él, porque Dios es el que nos guarda y Dios es el que nos da la ayuda y nos fortalece. Amén. Por lo tanto, Saulo está seguro de que lo que él ha creído realmente y a quién se lo ha creído, y por eso ha depositado su vida en Dios. Amén. Ahora, ¿ese depósito va hasta cuándo? Porque dice, para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿De qué día está hablando Saulo? ¿Ah? Hasta el día de la resurrección, hasta el día en que apareciera Jesús el Mesías para traer cumplimiento de la promesa y levantar a todos los que han creído en él. Amén. Ahí entonces Saulo iba a saber que su depósito había sido bien, ¿qué? Bien guardado. Amén. Hoy en día uno no puede estar seguro de a quién le va a guardar las cosas, ¿verdad? Puede ser que le va a guardar algo y después se lo niegan a uno. Amén. Pero en Dios, todo aquel que confía su vida en Dios y deposita su vida en Dios, puede tener la plena certeza de que la va a encontrar. Amén. No importa cuántas cosas pasen, Dios cumplirá su, ¿qué? Su palabra. Pero debemos confiar en Él, y confiar en Él significa que tener emuná en Él, confiar en Él, pero también es que obedecerle a Él, porque Dios va a guardar conforme a lo que confiamos, pero también viviendo conforme a Él nos manda. Amén. Dice el versículo 13 de Timoteo, retén el modelo de las sanas palabras que oíste de mí con la fe y el amor que hay en Jesús el Mesías. O sea, haz una copia de lo que me viste hacer. Copia lo que me viste hacer. Porque la instrucción vino a través de Saulo, a través del Espíritu, ¿verdad? Así que Timoteo lo que tenía que hacer, recordar, memorizar todo lo que Saulo le había enseñado, así como el Señor le dijo a los discípulos, cuando venga el Espíritu Santo, Él les recordará todas las palabras que yo les he hablado. Amén. ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Inventar cosas nuevas? No. Simplemente entender y comprender lo que Él dijo lo que hizo, y así mismo transmitirlo ¿qué? A otros. Amén. Porque esto no se trata de interpretar, se trata de entender y comprender el Espíritu que hubo en Jesús el Mesías, que es de Dios y que se reveló a través de la Escritura. Amén. De lo que se escribió. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahora aquí el depósito es, o sea, así como nosotros depositamos la vida en Dios, así también Dios deposita en nosotros ¿qué? Su obra. Amén. También nos encarga su mensaje, el Evangelio. Así que también Dios también deposita en nosotros su confianza y nos da el Evangelio para que nosotros ¿qué? Lo prediquemos y lo enseñemos. Así como nosotros también confiamos en Él y depositamos nuestra vida en Él, así Dios también nos concede ¿qué? Esa confianza de que nosotros seamos ¿qué? Servidores del Evangelio, servidores de Yeshua el Mesías y de Dios. Ya sabes que todos los que están en Asia se alejaron de mí, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. O sea, Saulo pasó por la triste realidad de que cuando cayó preso, muchos de los que estuvieron con él en vida se apartaron de él. Hay una carta donde dice que estuvo solo cuando tuvo que ver al César, nadie lo acompañó, todos se abrieron. Le pasó lo que al Señor, ¿verdad? Cuando lo arrestaron, paticas, ¿para qué te tengo? Amén. Todo el mundo a correr. Amén. Pues a él le pasó lo mismo, tristemente. Amén. Pero siempre Dios tiene a alguien para consolarlos. Y luego dice que conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, pues muchas veces me reanimó
y no se avergonzó de mis cadenas, sino que tan pronto como llegó a Roma, me buscó solícitamente y me encontró. Amén. Ahora, aunque claramente muchos lo abandonaron, siempre Dios nos consuela, de alguna manera. Amén. Siempre hay alguien que es fiel, que permanece y que sirve a Dios de corazón. Amén. Y que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y este hombre, pues, le prestó un gran servicio a Saulo. Cuando todos lo abandonaron, cuando él se creyó, se sintió que estaba solo, entonces Dios le envía a este ángel, a este enviado, a este siervo para que le sirva y lo consuele. Amén. Y tristemente, el evangelio es así. Uno no puede confiarse de nada, ni de nadie, mis hermanos, porque hoy estamos juntos. Mientras todo está tranquilo y todo está en paz y no hay problemas, todos estamos juntos, contentos, nos reunimos, pero nomás que empiecen los problemas, a ver cómo nos toca. Y uno empieza a ver cómo se dividen, cómo se apartan. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, porque ahora, el que está en Dios, siempre Dios lo va a consolar, siempre Dios lo va a fortalecer, siempre Dios lo va a ayudar. Amén. Dice 18, concédale al Señor hallar misericordia del Señor en aquel día, pues tú bien sabes cuántos servicios prestó en Éfeso. O sea, no solamente le sirvió allá cuando estaba preso en Roma, sino que, y lo buscó, porque no sabía dónde estaba, dónde encontrar, pero él buscó, indagó hasta que llegó donde él estaba y le sirvió. Pero no solamente le había servido en Roma, sino que Saulo recuerda que cuando estuvo en Éfeso, también él y su casa que le prestaron muchos servicios. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir que concede el Señor hallar misericordia del Señor en aquel día? ¿De qué está hablando Saulo allí, para terminar allí? ¿Está Onesíforo muerto? ¿Está vivo? ¿Esta oración es por un muerto o por alguien que está vivo? ¿Y a qué misericordia se refiere? ¿Y en qué día se refiere? Onesíforo estaba vivo. Amén. Simplemente que no estaba ni en Roma ya con Saulo, ni estaba tampoco en Éfeso todavía. Amén. Pero está vivo. Ahora, ¿qué es la oración que Saulo está haciendo por él? Recordemos que en la Escritura se nos enseña a no orar por los muertos. Nosotros no oramos por los muertos, oramos por los vivos, para que Dios nos ayude, para que tenga misericordia, pero no por los muertos ya nada se puede hacer. Ya lo que el muerto hizo, ya lo hizo. Sea bueno o sea malo, eso ya está anotado allá y sellado allá. Amén. Hay muchas doctrinas y enseñanzas en varias religiones en cuanto a cuestiones de los muertos. Amén. Misas para los muertos, obras en nombre de los muertos y cosas así. Pero en realidad sabemos por la Escritura que ya lo que cuenta es lo que tú haces en esta vida. Porque si eso fuera así, entonces deja un montón de plata allí para que te hagan unas buenas misas y para que te hagan unas buenas obras en tu nombre, y entonces vas a asegurártela. Entonces los ricos tienen mucha ventaja, ¿verdad? Porque los ricos pueden dar un montón de plata para que hagan buenas obras en nombre de ellos y van a agregar en los cielos. No es así, mi hermano. Dios es justo. Dios nos va a juzgar por lo que hagamos en esta vida, no por lo que hagan por nosotros después de muertos. Ya eso no cuenta, porque no lo hiciste tú. Lo que cuenta es lo que hizo cada quien, cada persona. Así que Saulo no está orando por un muerto, está orando por un vivo. Pero ¿a qué día, a qué misericordia se refiere Saulo? ¿Qué pasaba si Saulo muere y Onesíforo queda vivo y el Señor viene? ¿Qué dice la Escritura cuando el Señor venga? Vamos a terminar allí. Vamos al libro de Mateo, capítulo ¿qué? Perdón, no lo tengo. 25. Mateo 25, ¿lo tienen? Ok, dice así. Leamos desde el 31 para terminar. Y aquí va a entender usted, vamos a entender un poco más esta parábola. Amén. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y los apartará
unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Amén. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estaba en prisión y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Ven? Entonces, ¿de qué está hablando Saulo? ¿Qué es lo que Saulo está encomendando a Dios que tenga misericordia de Onesíforo? ¿Por qué? Por todo el bien que le ha hecho. Si el Señor viene y Onesíforo está vivo, claramente que todo lo que Él hizo por él y todo el bien que hizo por los santos, que Dios se lo tenga en cuenta. Lo mismo hizo Nehemías cuando construyó la ciudad y restauró los muros, y le dijo a Dios: Señor, ten en cuenta lo que he hecho. Amén. Porque recuerde, la fe sin obras está muerta, y la fe se revela por las obras. Todo aquel que dice que tiene fe y cree debe demostrar su fe a través de ¿qué? De las obras, de lo que hace. Pero nadie puede decir que tiene fe y no ha hecho nada, y no hace nada. Amén. No somos salvos por las obras, somos salvos por lo que creemos, pero por lo que creemos también ¿qué? Actuamos. Amén. Así que claramente, a los que no hacen ninguna obra, ¿qué va a pasar? ¿En qué lugar van a estar? ¿En la derecha o en la izquierda? Los que no hacen nada. ¿Ok? Dice aquí: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me cubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Ellos entonces también te responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en prisión y no te servimos? Entonces le responderás diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Entonces, claramente, Saulo entendía. Pues Saulo ya sabía que su carrera había terminado, pero sabía que Timoteo y que Onesíforo y todos estos aún seguían. Amén. Así que a Timoteo le está exhortando para que persevere y continúe y no se descuide en la fe y en el llamado de Dios para su vida. Pero también por aquellos que le han servido, que le han ayudado. Amén. Dios también, Él ora por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos en aquel tiempo. Amén. Pero sobre todo para que se perseveren también ¿en qué? En la fe. Amén. Así que, ahora, hay personas que dicen que hacen todo esto, pero no tienen fe. Lo hacen porque de esa manera, hay personas que porque se creen que son buenas, y para demostrar que son buenos, entonces hacen todas estas buenas obras, pero en realidad no lo hacen confiando en Dios, sirviéndole a Dios. Amén. Sino que uno puede engañarse y hacer obras sirviendo a su propio ego. Amén. Todo lo que se hace por la fe. Amén. Recuerde, servir al pueblo de la fe es algo que es una demostración del amor que tenemos por nosotros. Si nosotros, ¿qué dice la Escritura? Si ves a tu hermano tener hambre y le dices vete y no le das nada para ayudarle, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu fe? Amén. Entonces somos una comunidad, no somos extraños, no somos extranjeros. Tenemos que vernos como hermanos. Hablamos la semana pasada, ¿verdad? Dios nos llamó para que nos vamos como una familia, y como familia tenemos que ayudarnos, también corregirnos, también exhortarnos. Amén. También fortalecernos unos a otros, pero siempre también hay que ayudar. Amén. Y también hay que tener discernimiento, porque también entra mucho vivaracho que va a querer aprovecharse. Amén.
pero hay que hacer lo correcto, pero también hay que ser justos, recuerda. Amén, porque sí, es bueno que me sirvan a mí, es bueno que me hagan las cosas, pero ¿estoy yo siendo justo también con los demás? Amén, hay que tener cuidado con estas cosas, amén. Vamos a terminar allí, mis hermanos. Padre Santo y Padre bueno, bendito